Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les voy a traer otra entrevista. Hoy vamos a estar con Daniel Iboscus. Daniel Iboscus, un consultor político que nos va a ayudar a entender un poco esto de la comunicación, la desinformación y las fake news. Sí, acompáñame, nos está esperando. Estamos con Daniel. Daniel Iboscus es un reconocido consultor político, argentino él. Hincha de Boca, ¿me equivoco? Por supuesto. ¿Qué tal, Roger? Muy buenas tardes. Y siempre la primera presentación antes de decir Daniel Iboscus es hincha de Boca, así que estás bien enfocado. Vamos a arrancar un poquito hablando de la desinformación en la política, en la comunicación política y bueno, tu campo. La consultoría política es una profesión que viene creciendo a lo largo del tiempo y en todo lo que es América se ha desarrollado muchísimo en los últimos 10 años. Tengo la oportunidad, además de ser el presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, que lo que hemos hecho a lo largo de estos 10 años es la difusión, el crecimiento y la profesionalización de la consultoría política. Y en ese marco, la consultoría tiene no solamente de estrategia, o de publicidad, o de gráfica, o de creatividad, sino que un montón de cosas más. Y ese montón de cosas más es lo que ha hecho que ya no solamente hablemos de profesionalización, sino también de especialización en cada una de las ramas que trabaja la consultoría política. Y en los últimos años, si bien no es un fenómeno nuevo, sí el tema de las noticias falsas y las fake news ha ido creciendo de manera considerable. Y nosotros decimos que en campañas electorales infectan las campañas, y cuando uno está en gobierno, en términos de comunicación política, pueden terminar hasta desestabilizando un gobierno. Y eso es lo que nos dedicamos recorriendo una gran cantidad de países desde la óptica de la consultoría política. Ayúdanos a entender un poco cómo afecta esto de la desinformación, las fake news, en unas elecciones. Particularmente te pregunto por Argentina. Bueno, la verdad es que no fueron desequilibrantes en la Argentina en las últimas elecciones presidenciales. Han surgido determinadas noticias falsas. Argentina, previo a la elección, desarrolló un conglomerado, un conjunto de medios de comunicación que se pusieron de acuerdo para combatir las fake news en el proceso electoral. Fueron casi 160, entre 160 y 180 medios que se juntaron para tener una posibilidad de combatir la fake news. Estaba una de las, yo diría, primeras iniciativas que existieron con respecto a esto, que es chequeado.com, que es aquí de Argentina y coordinado con distintos medios, fue crear este grupo de medios y de personas relacionadas en el ambiente, en el cual participé en el lanzamiento que se hizo en la editorial Perfil, de uno de los principales diarios de la Argentina, y la verdad que funcionó bastante bien. Y aparte funciona bien porque cuando uno desde la consultoría, en nuestro caso, y lo que nosotros hacemos, es entender a la fake news como una gran oportunidad. Entonces, cuando a uno lo atacan con una fake news, si del lado enfrente hay una estrategia, verdaderamente es una fake news, contamos con información, con contundencia, y es parte de nuestra estrategia el combatir esa fake news, nos da una gran oportunidad de tomar una posición de liderazgo, de contraatacar, y lo vemos como una oportunidad, con lo cual yo le digo siempre a los hacedores de fake news, cuídense, sobre todo en campañas electorales, porque el contraataque puede ser mucho más duro que la fake news misma. ¿Cómo se manejó en este caso el gobierno anterior, que es de Mauricio Macri, y cómo se maneja este gobierno? No, a mí me parece que lo que pasa en Argentina es que más que fake news relacionado a gobiernos y políticos, podemos hablar de desinformación. Bien. De desinformación en la lógica de contar medias verdades, ¿no? Sí. O contar la parte de la verdad que a mí me conviene, y la que no me conviene no la cuento, ¿no? Entonces, Sí. el ocultamiento de información. Eso uno lo ve más común porque cada uno trata de darle el encuadre, el framing a la discusión donde más le conviene, donde más se siente cómodo, y tal vez omite de mencionar determinados temas que no le son tan beneficiosos, y eso es más común verlo. Es muy común, bien. En materia de desinformación,
¿Qué gobierno se vio más afectado? No podemos, a ver, comparar, son distintos momentos, Sí, distintos parámetros. Esto es cuando me dicen y quieren copiar campañas electorales que funcionan en un lugar, hacerlas en otro, o en un mismo sí, lugar 2 años después o 4 años después, hacer la misma campaña. no No, funciona. primero porque la sociedad cambió. Segundo, porque a Fernández a los menos de 100 días de su gobierno lo agarró la pandemia, Ah, ¿no? sí, Entonces, en tiempos de pandemia han proliferado muchas más fake news, pero a veces se entiende que es el desconocimiento también, ¿no? Pensemos, Roger, que la Organización Mundial de la Salud en el comienzo de la pandemia dijo no hay que usar tapabocas ni barbijo, no es necesario, y hoy es obligatorio. es obligatorio. Entonces, a mí me parece que tiene que ver con un fenómeno nuevo y que sí el gobierno argentino de Fernández incorporó un concepto nuevo desde la visión de la consultoría política, que es, y que en comunicación de crisis siempre, chicos, es lo que nunca se debe hacer, Sí, es decir, bueno, estamos en una etapa también del vamos viendo, estamos frente a un fenómeno nuevo, lo que hoy digamos puede ser distinto mañana, con lo cual debemos ir viendo en el día a día y no esto de los manuales de dar información precisa, mostrar una luz al final del camino, este es el recorrido, nosotros tenemos la verdad. Y bueno, esto quedó demostrado en pandemia que es un proceso totalmente diferente. vos sos un consultor político, te quiero preguntar desde tu área. Eh, en elecciones, ¿qué es lo que no los electores tienen que fijarse, tienen que percibir para notar este tipo de desinformaciones? En primer lugar, hay dos temas que para mí es rápido, porque a ver, Roger, acá debemos ser sinceros, no hay que decir cosas que después no tienen la práctica. La realidad es que el que consume y viraliza y distribuye fake news muchas veces no le interesa saber si es verdad o mentira. Con lo cual, quererles explicar a los ciudadanos y hay que ver a quién le interesa. Este es el primer parámetro. Bien, Sobre todo cuando hablamos de temas políticos que es tan pasional y cuando hay sociedades divididas donde la mitad de la sociedad está de un lado y la otra mitad del otro. Entonces, con tal de tener razón, no le importa si es verdad o es mentira. Este es un grave problema en el cual nos enfrentamos. Ahora, después, en base a tu pregunta específica, yo les diría que lo primero que tienen que fijarse es quién lo dijo y por dónde lo dijo. bien, ¿Por qué digo esto? Porque tanto para los políticos como para los periodistas y los medios de comunicación, hoy tenemos dos variables que son claves, que es la confianza y la reputación. Entonces, nadie va a poner en riesgo su confianza y su reputación porque va a destruir su verdadero objetivo. El político es el de tener opinión pública favorable y el de los periodistas sin que ser creíbles, ¿no? exacto. Entonces, yo diría que la primera es quién lo dijo, por dónde lo dijo. Esto de no lo vi en Facebook y lo compartí, o me lo enviaron en WhatsApp y lo compartí, es un gran error. Yo diría, bueno, quién lo dijo, cómo lo valido, en qué medio salió, qué nivel de credibilidad tiene el que lo dijo, y a partir de eso vamos construyendo el primer bloqueo de fake news, te diría, y fácil, y rápido, que no es complejo para la sociedad. Vos sos presidente, como lo habías mencionado, de Cumbre Mundial de Comunicación Política. Ayúdame a entender de qué hacen ustedes para que los que nos están viendo y escuchando despierten. Hay muchos que les gusta la comunicación política. Voy a empezar al revés, voy a empezar por el final y esto que nos llevó la pandemia. Ya en este mismo momento, cualquiera que nos está viendo puede entrar a www.cumbre.online y va a Bien, ver en vivo conferencias de todos los temas de la consultoría política, de comunicación en pandemia, en crisis, oratoria, discurso, redes sociales, campañas de contraste, comunicación de gobierno, imagen, reputación digital, publicidad bien. política. Va a haber también documentales, por ejemplo, la última elección argentina de los Fernández, grabamos un documental de 2 capítulos. Puede ver El Búnker, que es un programa televisivo exclusivamente de consultoría. Vamos a tener cursos de formación y capacitación en línea. Bueno, eso es cumbre.online. ¿Qué es la Cumbre Mundial de Comunicación Política? Es el espacio más grande que existe, no en América, en el mundo, Ah, donde 2 o 3 veces al año, previo a la pandemia, nos juntábamos entre 300 y 400 consultores, 3.000 o 4.000. En el mes de febrero hubo 4.000 asistentes en Cancún. En este encuentro, 320 conferencistas, donde debatimos los procesos y hacemos presentaciones en cómo está evolucionando la industria para las campañas, para la comunicación de gobierno, en digital, en tierra, en medios,
en discurso político, en todos estos temas, en 3 días con 30 horas de formación y capacitación de inmersión intensiva. www.cumbre.online hasta hoy tienen, por ejemplo, disponibles 32 libros para descargarse de manera gratuita. Por ejemplo, mi último libro, que se llama Mentirosamente, y que habla específicamente sobre noticias falsas, fake news, cómo detectarlas, cómo combatirlas. Antes de terminar, voy a abusar de tu tiempo y te voy a pedir que nos des un análisis de las próximas elecciones en Estados Unidos, porque voy a aprovechar cómo lo estás viendo. También tenemos elecciones en Bolivia, el 18 de octubre, si no me estoy equivocando, en las más importantes, en este caso Bolivia, al ser presidenciales, y también en Estados Unidos al ser presidenciales. En Chile también hay elecciones y Uruguay, pero son más locales. Ayúdame a entender, ¿cómo ves vos esos dos panoramas? Bueno, te aclaro que también tenemos en febrero en Ecuador elecciones presidenciales, y en el Perú ahora con el pedido de vacancia que está presentando el presidente Vizcarra, también el 21 hay elecciones. Mira, y también tendremos en Honduras. Pero, ¿qué es lo que quiero comentarte de cómo veo el escenario en Estados Unidos? Primero, que Donald Trump en febrero se encaminaba a una reelección asegurada. Nadie dudaba que iba a ser reelecto como presidente de los Estados Unidos, y vino la pandemia. Una subestimación de la pandemia. Durante los primeros meses de pandemia, y sobre todo en la actualidad, todos creen que es imposible que Donald Trump gane las elecciones de Estados Unidos. Pero yo el primer análisis que te haría, digo, el 3 de noviembre se va a elegir un nuevo presidente. Hay que ver en qué contexto se da esa elección. Si se da el contexto de seguimos contando infectados y muertos por COVID, o empezamos a contar recuperación de empleo, economía, Estados Unidos como modelo de desarrollo post-COVID, ganarle la guerra al virus chino, como ha dicho Donald Trump, o ha definido, y eso va a definir gran parte de las cosas. El segundo gran tema es que en Estados Unidos no gana el que tiene más votos, porque Donald Trump sacó 3 millones de votos, casi más que Hillary Clinton, y menos que Hillary Clinton, y ganó la elección, ¿no? Y esto tiene que ver con el sistema de colegios electorales, que el que gana se lleva la mayoría de los electores, y esto va cambiando este esquema, y es una elección de estrategia política pura, la de los Estados Unidos. Con lo cual digo, la elección está abierta. Hoy Trump se enfrenta a un escenario desfavorable, pero falta varios días todavía. Va a ser una elección apasionante. Hace 4 elecciones de los Estados Unidos que vengo siendo observador internacional, con lo cual vengo siguiendo el proceso. Espero poder estar nuevamente en Estados Unidos, o será de manera remota o virtual, lo veremos. Pero creo que estamos ante una gran oportunidad, y que debemos ser muy, yo diría, cuidadosos al hacer el análisis y observar el proceso, porque desde las elecciones de Obama para que inclusive de las de Trump, lo que hacen es que después de esas elecciones hay un efecto boomerang hacia América, ¿no? Sí. Donde empezamos a copiar modelos de manera automática. Cuando fue Obama con las redes sociales, después fue la microsegmentación, en el caso de Trump con los outsiders, y después tuvimos Bolsonaro, por ejemplo. Entonces creo que es un proceso que debemos seguir de cerca, muy apasionante, y que te digo, en cumbre.online, aprovecho para contarte, también está el documental de la elección 2016 de Trump, que podemos grabar en los Estados Unidos, y que es algo interesante para refrescar la memoria de cómo llegó Donald Trump en el 2016 a la presidencia de los Estados Unidos. Bien. Daniel, nuevamente gracias por habernos ayudado a entender un poco esto de desinformación, fake news y cómo funciona esto en la política, ¿sí? Gracias de nuevo, un abrazo a la distancia. Bueno, ha sido un gusto para mí, Roger, y en redes sociales podemos seguir el debate en @diboscus, ahí van a ver toda la información, consultas, y seguimos el debate de comunicación, consultoría, política, y por supuesto también de fake news. Muchos saludos, Roger. Abrazo, gracias, Daniel. Chao. A ver, gracias por haberme acompañado. Estuvimos con Daniel Iboscus. Nos ayudó a entender un poco más sobre el fenómeno de la desinformación y las fake news. Un abrazo fuerte, gracias por acompañarme. La próxima semana vamos a estar con otro invitado hablando de más sobre la desinformación y las fake news en Latinoamérica en elecciones. Abrazo grande, gracias.